Buenos días, qué gusto verles. Ok, por lo pronto a mí me toca darles los fundamentos de la doctrina de Cristo, los fundamentos de la doctrina de Cristo. Y como ya hemos visto algo de aquí, voy a continuar donde me quedé, y los que entran por primera vez no se preocupen. En los 2 trimestres de la materia vamos a darle el recorrido para llegar a donde hoy empezamos. ¿Está bien? Nosotros hemos visto ya en nuestro estudio de los fundamentos, hemos visto 3 fundamentos, que son el primero, el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento de el arrepentimiento, ¿listos? Y el fundamento de la fe. Es donde vamos, en el fundamento de la fe, que se me movió aquí, por cierto, yo ando buscando dónde me quedé. El fundamento de la fe, ahí es donde vamos a continuar nuestro estudio. Permítame tantito, nomás no sé por qué se me movió. Ok, aquí está. Entonces son 3 los fundamentos que hemos visto: la palabra de Dios, el arrepentimiento y la fe. Y en la fe ya vamos algo adelantados, y vamos a ver ahora lo que resulta de la naturaleza de la fe. ¿Cuál es el resultado de la naturaleza de la fe en la vida de los cristianos? Anote eso. ¿Cuál es el resultado de la fe en la vida de los cristianos? Y vaya conmigo, si trae su Biblia, abra su Biblia en el Hebreos capítulo 11. ¿Lo tiene? Ok, yo nada más les voy a dar, para no entretenernos mucho en esto, nada más les voy a dar los puntos que sacamos del resultado de la fe de este pasaje de Hebreos. Así que vamos con el primero. ¿Cuáles son los resultados de la naturaleza de la fe para que le ayudan en la vida a un cristiano? El primero, la fe nos ayuda. Número 1, la fe nos ayuda para alcanzar un buen testimonio ante Dios. Es decir, un creyente necesita de este fundamento en su vida, una fe bien arraigada en su vida, para que a través de él pueda dar un buen testimonio. Dice la Biblia en Hebreos 11:2, este es el pasaje de donde tomamos el principio, anótalo, Hebreos 11:2. Dice ahí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que esto es lo mismo con nosotros. Si yo quiero dar un buen testimonio, ¿qué necesito? Si yo quiero dar un buen testimonio de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿qué necesito? Fe. Necesito fe. ¿Qué necesitas? Fe. ¿Y la fe viene por él? ¿Y el oír? Es decir, si tú quieres dar un buen testimonio y sabes que para ello necesitas fe en Dios, confiar más en Dios, necesitas ir a la palabra, estudiar la palabra y creerle a Dios lo que te dice en la palabra, y tu fe se va a hacer más madura y más fuerte para que des un buen testimonio. Este es un resultado de la naturaleza de la fe. 2, la fe nos ayuda para tener el conocimiento, la fe nos ayuda para tener el conocimiento del origen de todas las cosas. Nos ayuda para tener conocimiento del origen de ¿cuántas cosas? De todas, ¿verdad? Seguro por ahí, si tú eres una joven, eres un joven, o también un adulto, vas a encontrarte seguro te vas a encontrar alguien que te va a decir, no, nosotros venimos del chango. Y por allá te vas a encontrar otro, no, nosotros venimos de una explosión, ¿verdad? Porque hay muchas teorías. Pero la Biblia dice claramente en Hebreos 11:3 lo que estamos afirmando. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos, fíjense cómo dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para mí es más fácil creer esto que todo lo demás que dice la gente. Y más lo creo porque ¿quién está hablándome? ¿Quién nos habla en la Biblia? ¿Y quién le cree a Dios? Todos le creemos a Dios, ¿o no es así? Ahí está, es la autoridad de la palabra de Dios, que solamente me dice la forma en que yo entiendo de la creación es solamente por fe. ¿Cree que todo fue hecho por Dios? Amén.
¿Cómo? Él lo hizo. A lo mejor, por ejemplo, si sabemos, déjenme poner un ejemplo, un científico. Dios hizo a Adán y a Eva. ¿De qué edad los hizo? Imagínense, los hizo ya de una edad madura, porque para que formaran una familia y pudieran procrear hijos, tuvieron que haber sido maduros. Vamos a pensar 20 años, ¿le parece? Ahí está, Dios los acaba de hacer, tiene 5 minutos o 5 segundos que los hizo. Pero luego llegan dos científicos y los analizan, los estudian, ven sus huesos, ven todo lo que hace un científico. ¿Y ellos qué van a decir? No, ellos tienen 20 años en que fueron creados. Cuando para Dios fueron 5 segundos o 5 minutos. ¿Lo entiende? Así de simple. Esa es la creación de Dios. Por eso Dios no quiere que mi fe esté basada en la ciencia. Mi fe está basada en lo que Dios dice. ¿Estamos? Ok. Tercer punto. La fe no solamente nos ayuda para saber de dónde venimos en la creación, sino la fe nos ayuda, también nos ayuda la fe para ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Para ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Qué importante es la fe en la vida de un cristiano, porque la fe es el medio con el cual tú puedes ofrecerle a Dios o debes ofrecerle a Dios lo mejor de ti. Sí, hay un ejemplo en la Biblia, el texto de donde saco este punto es cuando en Hebreos 11:4, ahí está la otra parte, por eso les decía, abran su Biblia en Hebreos 11, dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, ustedes conocen la historia, dos hijos de Adán y Eva, uno llamado Abel, otro llamado Caín, el mayor era Caín, ambos le trajeron una ofrenda a Dios, y la ofrenda que a Dios le agradó fue la de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda que Caín trajo a Dios no era lo mejor de él para Dios. Es como cuando nosotros venimos a la presencia de Dios. Vengo a ofrecerle a Dios una ofrenda. Y vienes al servicio y le vas a adorar, pero resulta que cuando estás en el servicio tú estás pensando en 30,000 cosas. A lo mejor si eres estudiante estás pensando cómo vas a hacer el examen que vas a tener el lunes. A lo mejor si tú eres trabajador y estás en el empleo y sabes que tu patrón te trae en jaque mate, estás pensando cómo le vas a hacer el lunes para que cambie esa perspectiva con tu patrón. Esa no es mi mejor ofrenda que yo le puedo dar a Dios. Cuando yo vengo con Dios, yo tengo que ofrecerle lo mejor mío a Dios. Y lo mejor mío es cuando yo vengo y le ofrezco, Señor, todo lo que hay en mi vida, mis necesidades, mis preocupaciones, mis circunstancias, mis luchas, mis pruebas, mis dudas que tengo incluso todavía de contigo, Señor. Yo vengo y te las ofrezco. Tú tómalas. Esto es lo mejor de mí. Aquí está mi vida. ¿Es diferente o no? Sí, muy diferente. Dios siempre ve lo mejor que le ofrecemos, como lo hizo con Abel y Caín. Por eso dice que la fe nos ayuda para ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Por ejemplo, yo les pongo otro ejemplo para que vean qué es ofrecer lo mejor. Yo el sábado venía a la reunión a compartir y justo a la hora que yo estaba en mi oficina, eran las 5 de la tarde, recibo un mensaje en mi celular que mi hermano se había puesto una vez más muy grave. Y lo habían entubado y bueno, entonces para mí pues es fuerte. Sin embargo, por la fe yo puedo ofrecerle a Dios lo mejor. Y aunque me llegue esta noticia, yo voy al servicio y yo voy a dar lo mejor de mí a Dios. Y Dios se va a encargar de mi situación. ¿Se fijan? Así es como nosotros debemos de que la fe nos ayude. La fe nos puede ayudar, nos da esa capacidad de poder hacer este tipo de cosas. Y no creo que es el primero. Yo me acuerdo allá en Las Águilas cuando estaba pastoreando el día de decir, ay hermano, le pasan muchas cosas, ¿verdad? Yo iba a predicar, era día de servicio y ese día había muerto mi hermano mayor que también ya partió con el Señor.
Entonces son situaciones complicadas, pero uno ocupa la fe. La fe es la que nos da esa fuerza, esa fortaleza y el que podamos ofrecerle a Dios lo mejor. ¿Cuántos van a ofrecerle lo mejor a Dios? Vamos a llenarnos de fe, ¿le parece? Otro, punto número 4. La fe también nos ayuda, la fe nos ayuda para caminar siempre con Dios y agradarle. La fe nos ayuda para caminar siempre con Dios y ¿qué? Agradarle. Qué importante es caminar con Dios todos los días de tu vida, pero que ese caminar sea agradándole a Dios. Siempre, todos los días de tu vida, todos los días. A lo mejor no sé cuánto tiempo tengas de conocer al Señor Jesús, pero que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo y tú puedas decir, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 38 años de haber conocido al Señor Jesús. Y siempre en 38 años yo no te voy a decir que he sido la palomita blanca. He tenido mis luchas, he tenido mis caídas, he tenido mis pruebas donde a lo mejor me he equivocado, pero sin embargo me he levantado y hasta aquí yo digo, Señor, yo quiero caminar contigo siempre, quiero agradarte. Y eso es lo importante en su vida. Yo no te voy a decir que todo tu caminar siempre sea lo mejor para Dios, porque seguro vas a tener un resbalón. Seguro vas a equivocarte en alguna situación, pero levántate. Haz de tu fe, esa fe que te ayuda a estar más cerca de Dios, haz de ella parte de tu vida para que tú sigas caminando con Él y no lo sueltes. Amén. Que pasen los años. Yo tengo una meta. Yo dije, Señor, si me dejas vivir como el hermano Pablo Hunter, que lo dejaste vivir hasta sus 97 años, pues yo quiero llegar igual hasta ese día, pero siempre agarrado de tu mano. Amén. Agarrados de la mano del Señor, agradándole. Así es como tenemos que hacerlo, pero para poderlo lograr necesitamos este fundamento. ¿Cómo se llama este fundamento? La fe en Dios. Tú necesitas aprender a confiar más en tu Dios. Porque sé que me vas a decir, ay, pastor, no saben cuántas situaciones me encuentro. Pues todos nos encontramos en diferentes situaciones, pero Dios con la fe siempre nos va a ayudar. Vamos al que sigue. La falta de fe, aquí vamos a poner en el punto número 5. La falta de fe nos enseña que es imposible agradar a Dios. La falta de fe nos enseña que es imposible, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Fíjense bien lo que quiere decir lo que estamos aprendiendo, porque él dice aquí en Hebreos 11:6, de donde nos basamos para este punto, dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y note lo que dice al final, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, yo tengo que entender que si yo, cristiano, estoy pasando momentos difíciles, el que sea, no hay aquí alguna situación que podamos decir que es la única que se te puede tolerar el no confiar en Dios. No, no existe ninguna. En todas tenemos que confiar en Dios. ¿En cuántas? La que sea, Tú tienes que aprender a confiar en Dios, porque si tú no confías en Dios, este punto, ¿qué te está diciendo este punto? ¿Qué dice? La falta de fe me enseña que es imposible. ¿Es qué? Imposible. No puedo agradar a Dios si no confío, si no creo. Y la verdad es que estamos aprendiendo, porque todos aprendemos de la fe. Es un aprendizaje de la fe. Y seguro en algún momento de la vida, de alguna situación, nosotros dudamos y desconfiamos y decimos, ay, Señor, es como si, fíjese, por ejemplo, yo veo a mi hermano ahorita, yo vuelvo con este ejemplo porque es lo que yo estoy viviendo ahorita, ¿no? Yo estoy viviendo esa lucha con mi hermano que está entre la vida y la muerte. Entre partir con el Señor, porque conoce al Señor, y entre si Dios lo levanta, y ahí estamos, y los médicos dicen una cosa, ahora sí, por ejemplo, el domingo nos dijeron, ahora sí, de este día no pasa. Y mi hermano tuvo la oportunidad de hablar con cada uno de nosotros, con sus hijos, con su esposa. Yo hablé con él y
Incluso me decía, ya estoy cansado, ya me quiero ir con el Señor. Y yo le decía, ay, pues qué bonito, ¿verdad? Ya te me quieres adelantar, no, espérame, le decía yo. Pero luego me decía él, es que ya no soporto esto, hermano, me decía. Y yo le digo, bueno, vamos a ponerlo en manos de Dios, tú descansa y que Dios decida. Y mire, ya pasó lunes, ya pasó martes, ya pasó miércoles, ya pasó jueves, el pobre ahí, pues usted sabe lo que es estar hospitalizado, ahí sigue. Y entonces yo digo, yo lloro y le digo, Señor, pues tú lo ves que está sufriendo mucho y ayúdalo, pero a la vez saben que yo tengo que creerle a Dios hasta el final. No puedo permitir la desesperación, no tengo que estar, Señor, hasta el final. Así es la fe. Porque si yo desconfío en Dios y digo, no, ya, el Señor no lo va a levantar, el Señor no va a hacer, el Señor esto, entonces, ¿qué dice ahí que me va a pasar? Es imposible. Va a voltear Dios y va a agarrar la hoja y va a ponerme tache para el checo aquí. No está confiando en mí. ¿Sí lo entiende? Entonces tenemos que confiar en Dios siempre. El sexto, la fe nos ayuda a obedecer a Dios. La fe nos ayuda a obedecer a Dios. Fíjense cómo lleva una secuencia esto que nos enseña la carta a los Hebreos de la fe en el capítulo 11. La fe me ayuda a obedecer a Dios aun cuando lo que me ordene, aun cuando lo que me ordene no lo pueda entender. Va a haber cosas en tu vida, hermano, que tú no vas a entender. Va a haber cosas en tu caminar que Dios te va a decir, haz esto y tú no lo vas a entender. No lo vas a entender. Ahí está, ¿verdad? Así de simple. Pero aunque mi hermana me acaba de decir que no hay que entenderlo sin obedecerlo, digo, vamos a decirlo de esta manera, en nuestra humanidad y en nuestra debilidad, todos, muchas veces, dígame, ¿a cuántos le han preguntado? De modo que me digan, no, ¿por qué esto, Señor? Nos pasa, no nos debería de pasar, pero nos pasa, ¿sí o no? Pero hay que aprender a no entenderlo, obedecerlo, como decía la hermana, ciertamente. Hay cosas que no trates de entender lo que Él te diga que hagas. Por ejemplo, imagínese que alguien te hizo la vida de cuadrito. Vamos a pensar en una mujer que su esposo la abandonó porque se fue con otra mujer. Y usted sabe todo todo el desbarajuste que sucede en una familia cuando esto sucede. Entonces se va el hombre, ¿verdad? Y entonces esta mujer que es cristiana comienza a enfrentar las luchas de aquella situación, del abandono del esposo, de cómo sacar adelante a los hijos. Y luego resulta que los hijos, aunque el papá hizo semejante cosa, los hijos quieren ver a su papá como dé lugar. Y todo eso es un conflicto. Y yo pongo un ejemplo así de los que me toca aconsejar. Aún en esa situación que no lo puedes entender, tu papel es obedecer a Dios. Dios le dijo a Abraham, de ahí sacó esto, cuando le dijo a Noé, le dijo a Noé, advirtiéndole que él iba a destruir la tierra, iba a mandar un diluvio, construye un arca, donde te vas a salvar tú y toda tu familia. Y fíjese la fe que logró Noé, porque dice la historia que duró 120 años construyendo el arca. Y durante 120 años, a lo mejor 119, puedo decir, a lo mejor durante 119 años no vio una sola nube, el cielo despejado. Y cuando comenzó a construir el arca, quizás sus hijos se acercaron y le dijeron, papá, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca porque Dios me dijo que Él va a mandar un diluvio y va a haber un juicio por la maldad de todos los hombres, y para que nos salvemos ustedes y yo y sus esposas. Y a lo mejor sus hijos al principio se burlaban de su papá, pero ahí estaba la fe de Noé, obedeciendo a Dios, aunque él no podía, ¿qué? Entender. Sáquele cuentas. A lo mejor alguien me va a decir, pastor, pero los años de antes no eran los mismos años de hoy, como tú le quieras llamar. Pero eran 120 años, dice la Biblia. Y 120 años habla de una fidelidad impresionante de este hombre a Dios. Así es como Dios nos quiere. Aunque tú no veas lo que Dios te ha dicho, eso es, no lo trates de entender, tú obedece. Él lo dijo.
Él dijo, por lo tanto yo le obedezco, yo hago. Algunos de ustedes Dios les va a ordenar y decir, perdona a Sutano, a Mangano, a quien sea, perdónalo. Y a lo mejor lo que te están pidiendo que hagas no lo puedes entender. Pues no lo trates de entender. Haz lo que Dios te está mandando que hagas. Eso es fe. Amén. Seguimos. 8. Ya me fui adelante. ¿Y por qué me brinqué entonces? Desapareció el 7. Entonces yo le cambio aquí. Seguimos al 7 entonces. La fe me ayuda. La fe también me va a ayudar para obedecer a Dios cuando Él me llama. La fe también me ayuda para obedecer a Dios cuando Él, ¿qué? Me llama. Aquí hay muchos llamados. Por ejemplo, podemos pensar el llamado para la salvación. Todos, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí de alguna manera ya hemos recibido el llamado de Dios para nuestra salvación. A ver si, todos los de acá, ¿sí o no? Es decir, ya hemos recibido el llamado. Dios nos llamó, en primer lugar Dios llama al hombre, pero para que tenga su salvación. Por medio de su Hijo Jesucristo, lo sabemos, ¿no? Pero en segundo lugar, Dios también nos llama muchas veces para servirlo. Como lo hizo con Abraham, de donde tomo este punto, ¿no? Dice ahí que por la fe, en el verso 8 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese qué bonita forma de obedecer de Abraham al llamado de Dios. Ni siquiera Dios le dijo a dónde lo va a llevar. Solamente le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es decir, se la va a mostrar más adelante. Y Abraham obedeció a Dios. Abraham vivía en una ciudad de idolatría. Ur de los Caldeos era una ciudad mala, perversa. Cuando tú estudias la historia, te das cuenta que no había en ese tiempo de Abraham, no había ni siquiera un pueblo que adorara a Dios, al único Dios verdadero. No lo había. Todos los hombres estaban por ningún lado, teniendo sus propios dioses. Pero Dios había hecho una promesa, porque le hizo una promesa a Adán y a Eva, que de la simiente de la mujer vendría la victoria. De la simiente de la mujer nacería el Redentor, el que aplastaría la cabeza de la serpiente, y ese sería el Redentor de sus vidas. Había una promesa que había sido transmitida por generaciones, y seguro por ahí Abraham y su padre la tenían. Pero aunque la tenían, vivían como todos. Dios lo llama, y lo llama con un propósito de formar un pueblo que represente a Dios. Esto es lo mismo. Dios te llama, y te llama muchas veces no solo para salvarte, te llama para que tú seas un pueblo que represente a Dios en medio de este mundo. Amén. Por ejemplo, los que son jóvenes y estudian, ¿cuántos estudian? A ver, ¿cuántos de ustedes estudian, están en escuela estudiando? Ok, yo fui un estudiante cuando conocí al Señor Jesús. Tenía 18 años y estaba terminando mi prepa. Yo me encontraba en quinto semestre cuando el Señor me alcanzó, fíjense. Y vinieron las luchas, porque en quinto semestre, para empezar, yo era un bailarín de primera. Pues ese salió mucho después, hermano. Pero me encantaba. Y en el tiempo aquel era el tiempo de John Travolta y Olivia Newton-John. Así que imagínense, ¿verdad? Yo participé en concursos y me gané concursos de baile. En aquel tiempo había un concurso con Tito Girón allá en la Ciudad de México, y yo fui a concursar y me gané el segundo lugar. Pero eso nunca llenó mi corazón. Y el Señor al alcanzarme, entonces vino los cambios que Dios hace en tu vida. Ya no podías hacer lo mismo de antes. Oye, pues vámonos al bailongo. Pues yo quiero agradar a Dios. Y entonces imagínense los amigos, los grandes amigos, los amigos uña y mugre, dice uno, ¿verdad? Entonces los más íntimos que están contigo, ¿verdad? Tus grandes amigos se empezaron a alejar de mí.
¿Por qué? Porque ahora eres otra persona, porque ahora te decides a obedecer a Dios al llamado o no te decides. Ya va a depender de cada uno de nosotros. O te decides obedecer a Dios al llamado, o a lo mejor tú sigues y quieres seguir viviendo igual que los demás, igual que tus compañeros del trabajo, o los compañeros de la escuela, o aún en la familia, porque también eso me tocó. Yo fui el primero en mi casa, imagínense, y cada semana se juntaban para beber y para sus chistes y para todo, y era tiempo de demostrar que yo era un pueblo escogido por Dios, diferente. Tú ocupas la fe para eso, ¿sabían? La fe es necesaria para que podamos nosotros ser obedientes a Dios en medio de un mundo distinto. Porque se vive diferente y cada día es peor, la vida es peor. No me diga que no. ¿Sí? Antes, si yo no tengo muchos años, tengo poquitos años, estoy joven, bueno, relativamente joven. Pero si me acuerdo de atrás y veo no había tantas cosas como el día de hoy. Es el mundo cada día, la Biblia se cumple, la maldad crece. Y vemos cada cosa que el hombre la ve normal. Normal. Hoy es normal que una pareja de novios se vayan a vivir juntos. Y te presentan, somos novios. Y lo ve la gente normal, hasta los papás lo ven normal. Cuando bíblicamente Dios sigue, su vida sigue vigente, sus principios siguen vigentes, no caducan, porque dice el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará, seguirá vigente. Amén. La fe también, vamos al 8, ya no no me confunda, hermana. Vamos al 8. Ok, en el 8, vamos al 8. La fe me ayuda para ser fuerte y esperar en Dios. Me ayuda para ser fuerte y esperar en Dios el cumplimiento de sus promesas. La fe me ayuda para ser fuerte y esperar en Él el cumplimiento de sus promesas. Este es otro punto bien importante, fíjense bien. ¿Por qué? Porque seguro, ¿cuántos ocupan ser fuertes? Yo ocupo ser fuerte, pero no en mi valentía. Porque en la valentía de uno, el hombre flaquea. Ocupamos la fuerza, pero la fuerza de Dios. Porque dice la Biblia, Él nunca flaquea, Él no desmaya. Sus fuerzas jamás se acaban, las de Dios. Por eso dice ahí en Isaías, ¿verdad? Nos dice Isaías 40, al final, déjeme buscárselo, para no darle un texto equivocado. Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo que leímos de Isaías 40, 31, habla de esa fuerza, esa fortaleza que nos da Dios para ser fuertes. Se ocupa en el cristianismo ser fuerte. Ante los cambios de un mundo tan cambiante, valga la redundancia, se ocupa ser fuerte para nosotros no cambiar en lo que hemos creído y esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios te ha prometido muchas cosas y Él las va a cumplir, ¿sabías? Dios las cumple en su tiempo, pero tú tienes que ser fuerte. Dice Hebreos 11, del 11 al 12, de donde saco esto. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Imagínense, ¿verdad? Por ahí tenemos una hermanita que ya tiene tiempo casada y no puede tener hijos. Y bueno, hay que creerle a Dios, ¿o no? Hay que esperar en Dios. O a lo mejor te convertiste y en tu casa nadie es cristiano. Igual, necesitamos esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Dios va a tocar a nuestra familia. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto de Dios. No desista de hacerlo. No deje de creerle a Dios. Por eso aquí es importante que el Señor por la fe nos dé ese ser fuertes. Si usted es fuerte, usted va a saber esperar. Amén. Y usted va a poder ver los milagros de Dios en su familia.
porque así es como debemos hacerlo. Vamos al que sigue, número 9. La fe también nos ayuda para salir aprobados. La fe también nos ayuda para salir aprobados de pruebas difíciles. ¿Cuántos saben que el cristiano es probado? Otra vez, ¿cuántos saben que el cristiano es probado? Y a lo mejor tú preguntas, ¿y para qué nos prueban? Mira, si tú vas a la escuela, ¿te van a hacer examen o no? ¿Y para qué te hacen examen? Vamos a verificar qué tanto has aprendido, ¿no? Para eso son los exámenes y para pasarlos aprobados. Cuando nosotros pasamos unas pruebas en la escuela, en lo natural, ¿qué significa que pasemos aprobados? O que seamos aprobados, ¿qué significa? Sí aprendimos, ¿no? Sí aprendimos, pusimos atención, aprendimos. Pero si resulta que en el examen de la escuela, en lugar de pasarlo, aprobarlo, yo lo repruebo, ¿qué significa? Pues vamos a volverlo a repetir. ¿Sí o no? Porque no pasaste. Pues ¿sabías que en lo espiritual es algo parecido? Dios te va a probar tu fe, como se la probó a Abraham, de donde saco este punto. Porque dice aquí en el verso 17 del capítulo 11 de Hebreos, leyéndolo, por la fe Abraham cuando fue probado, fíjense, ¿fue qué? Probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Cuando está hablando de la prueba que tuvo Abraham, aquí está hablando, fíjense bien, Dios le prometió un hijo, pasaron 25 años, y después de 25 años Dios le dio un hijo, pum, ya tuvo su Isaac. Y luego, después de tener a su Isaac, pasaron cerca de 14 años, entre 12 o 14 años, que se cree era la edad que tenía Isaac, cuando Dios le habló a Abraham que le ofreciera en sacrificio. Y entonces, 25 y 12 serían así, vamos a pensar una suposición. ¿Cuántos años son? 25 y 12. 37 años. Bueno, ya tengo la promesa, aquí está conmigo la promesa. Junto con esa promesa de hijo, Dios me ha dado una promesa que habrá de esa descendencia, de la mía, mi hijo, y los hijos de mi hijo y los hijos de sus hijos, vendría una nación grande y numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Así era. Pero imagínense, Dios llega de repente y le dice, a ver, Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Qué hubieras pensado tú? A ver, Señor. Primero, me tardaste 25 años para dármelo. Y luego a los 14 años me lo vuelves a pedir que te lo ofrezca y me dices que voy a tener una descendencia numerosa y grande. ¿Y cómo va a ser esto posible? ¿Hizo eso Abraham? No. No. Él fue probado en una situación difícil y le creyó a Dios, porque ahí el texto que leímos incluso dice que si aún tuviese necesidad de haberlo sacrificado, es decir, que haya muerto su hijo, Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos, resucitárselo y entregárselo. Que no fue así, Dios no lo iba a permitir. Dios tenía una lección que darle a Abraham. En esas enseñanzas, mire, la fe es bien importante. Porque alguien diría, ya preguntando, ¿verdad? Ya están estudiando la Biblia y luego ya empiezan las preguntas de dudas. A ver, pastor, si Dios no le gustan los sacrificios humanos, ¿por qué le pidió entonces a su hijo a Abraham? ¿Se ha hecho esa pregunta? Ahora, cuando Dios le pide a su hijo que lo sacrifique, no era como los sacrificios de las otras naciones, ¿sabían? Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no representaba el sacrificio como las otras naciones que ya ofrecían hijos a sus dioses y los ofrecían en fuego. No, no era lo mismo. Porque Abraham entendía ya a estas alturas, él entendía del costo del pecado de los hombres.
la gravedad del pecado de sus vidas. Él lo entendía de tal manera que cuando Dios le pide que le ofrezca en sacrificio a su hijo, una de las razones por las que Abraham le creyó a Dios de decir, está bien, Señor, si tú me pides eso, yo lo voy a hacer, es por esta razón. Hagan de cuenta que cuando Dios le pide en sacrificio, Abraham entendía y decía, Señor, si para poder perdonar nuestros pecados, cubrir nuestros pecados, hay la necesidad de ofrecer en sacrificio a mi hijo, es tan grave nuestro pecado, está bien, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuál era la enseñanza de Dios para Abraham? La enseñanza de Dios para Abraham, mis hermanos, era que más adelante, muchos años después de Abraham, Dios ofrecería a su propio hijo por la gravedad del pecado de los hombres. ¿Se fija la lección? Esta era la lección. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender por la fe. Entender, mis hermanos, que tenemos que salir aprobados en las pruebas difíciles. ¿Qué prueba tan difícil viene a tu vida? La prueba que venga, tienes que pasarla. Tenemos que pasarla. No podemos reprobar, porque si reprobamos la prueba, eso quiere decir que no hemos aprendido la lección. Y entonces se nos va a hacer repetir lo que se nos está enseñando. Hay gente que se le repite una vez, otra vez, otra vez y otra vez, porque no aprenden. ¿Y por qué esto otra vez? ¿Y por qué esto otro otra vez? Es necesario aprender y pasar la prueba. Amén. Se ocupa. Hay pruebas diferentes para cada uno de nosotros. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. No podemos nosotros pensar, porque a veces sucede, que cuando pasamos una prueba llegamos a pensar que la prueba que tú estás viviendo es la más grande de todos y piensas que nadie te puede entender. ¿Sí o no? Pero no es así. Porque si hay alguien que te entiende, y ese se llama Jesucristo. Porque Él es nuestro Señor, pero también Él es nuestro sumo sacerdote que dice que se compadece de nosotros porque Él también pasó por lo que nosotros pasamos. Entonces no hay cosa alguna, tenemos que pasar las pruebas, mis hermanos, sea lo que sea. Yo por ahí estaba patinando en una prueba en mi vida cuando perdí mis ojos. Y digo patinando porque me costó trabajo al principio creerle a Dios. Cuando me agarró en esa prueba, yo decía, híjole, ¿y para dónde le doy? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a sostener a mi familia? Y Señor, si yo era un pastor y yo te sirvo y yo hago esto y hago lo otro y yo he decidido, pero Dios a todos nos hace pasar ¿qué? Pruebas. No se le olvide. Sí, lo está aprendiendo, no se le olvide, usted va a pasar por pruebas. Tampoco se asuste y diga, ay, el pastor perdió la vista, ¿a mí qué me va a pasar? No se asuste. No trato de asustarlo. Pero lo que venga a su vida, entiéndalo, son pruebas. Algunas son pequeñas, otras son medianas, pero las pruebas son para pasarlas, para que crezcas en tu fe, para que conozcas más a tu Dios. Pregúntame ahora, yo ya pasé la prueba. Pregúntenme si aprendí y conocí a mi Dios. Sí, así fue. Para eso son las pruebas. Amén. Seguimos, todavía nos queda tiempo. Vamos al que sigue. ¿Cuál es el 11? Les digo, el 10, 10 o 11. Ustedes llevan su cuenta, anótenle. El que sigue. La fe nos ayuda para bendecir a nuestros hijos, los que ya estamos casados y tenemos hijos. La fe nos ayuda para bendecir a nuestros hijos con respecto a cosas futuras. ¿Sabían eso? Que la fe nos ayuda para bendecir a nuestros hijos con respecto a cosas futuras. Bueno, los que todavía no son casados y no tienen hijos, pues aprenden este principio para cuando estén casados y tengan hijos. Ahora si son hijos y tienen papás inconversos, bueno, aprenden estos principios para que ustedes como jóvenes pueden usarlos al revés. En mi caso así sucedió.
Yo fui el primero que me convertí como hijo en casa. Mis padres, yo no tenía la bendición en el sentido de ser bendecido como lo estamos hablando aquí de parte de ellos. Yo recibía muchas maldiciones, esa es la verdad, porque se acostumbra cuando no se conoce a Dios y te va a pasar esto, y te va a ir así, y te va a ir así, y que si no esto, y que si sí o no, no le sucede eso. Todavía hasta cuando me casé, imagínense, me compré mi casa y me pasó lo de mis ojos, todavía me acuerdo a mi papá que me dijo después, te dije que no compraras esa casa. Pero aquí no hay papás así, ¿verdad? Denle gloria a Dios, diga amén. Yo sí bendigo a mis hijos. Pues sí debemos bendecirlos todo el tiempo, con respecto a cosas futuras. Usted tiene que bendecir que son hijos de salvación, usted tiene que bendecir que sus hijos, usted bendígalos, Señor. Yo sé que un día ellos, si no te conocen, te van a conocer, y cuando te conozcan van a entregar sus vidas a ti. Y ese es nuestro papel como padres, bendecir. Yo no puedo maldecir, yo no puedo estar hablándole a mi hijo como a mí me hablaron. Porque quizás mis padres, yo lo entiendo, no conocían a Dios. Yo ahora conozco a Dios y yo tengo que bendecirles, sabiendo que Dios va a cumplir promesas en la vida de ellos. Ese es mi papel toda la vida. Mientras yo tenga vida en esta tierra y soy papá o eres mamá, nuestro papel es ese, bendecirlo siempre respecto a cosas futuras. Y la bendición no está refiriéndose a, Señor, bendícelos para que tengan una super residencia, bendícelos para que tengan los mejores autos, bendícelos. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Estamos hablando del evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo, el mejor tesoro que podemos dejar en el corazón de nuestros hijos es que ellos conozcan al Señor, que no se aparten del camino del Señor. Amén. Que sepan enfrentar la vida con fe, con esperanza. Pero para eso estamos los papás, para no dejar de orar por ellos. Amén. Siempre tenemos que estar bendiciendo, como dice Hebreos 11, 20 y 21, de donde saco el punto. Dice, por la fe, vea, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Qué hizo con sus dos hijos? Eran diferentes. Esaú y Jacob eran completamente distintos. Uno era bien tranza y el otro era bien mujeriego. ¿Sí? Esaú, su padre le había dicho, no te metas con ninguna mujer extranjera, espérate que Dios te dé la mujer porque debían de tener una esposa de los hebreos, de ellos, de la nación. Pero este señor fue y a sus mujeres extranjeras, Esaú, por allá, desobediente a su padre. El otro era un tranza, el Jacob, antes de conocer a Dios. Un engañador de primera. ¿Cómo eran los dos hijos? Digo, para que usted diga, no, pues es que, no, ahí está la prueba, ¿cómo eran? Sin embargo, ¿qué hizo Isaac? ¿Qué hizo? A cada uno. Eso es importante. Dios es el que hace la obra. Amén. Dice, y los bendijo respecto a cosas que venideras, futuro. Por la fe Jacob al morir, vea lo que hizo un papá con un hijo y vea lo que hace un hijo ahora con sus hijos, con los nietos. Pues, ¿qué hizo Jacob? Dice el 21, por la fe Jacob al morir, es decir, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Saben qué hizo Jacob? Lo que aprendió de su padre. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Tú que eres casado, ¿qué le estás enseñando a tus hijos por la fe? ¿Qué le estás enseñando? ¿Les estás enseñando a tus hijos que bendigan a sus hijos? Porque ellos te ven como tú los bendices. Yo he agarrado mucho este hábito. Yo a mis hijos siempre los bendigo, ¿verdad? Ya no los bendigo así. Sí sabe, ¿verdad? ¿Sí entiende? No, y ahora yo pongo mis manos sobre ellos y yo les digo, yo te bendigo. Que tengas un excelente día, que la presencia del Señor esté contigo y que Él te ayude y te dé sabiduría en todo lo que tú hagas el día de hoy. Y si no tengo tiempo de dárselos así, agarro mi WhatsApp, porque tengo un grupo de familia, la familia dueñas de WhatsApp, y les mando los mensajes por ahí. Pónganse las pilas, mis hijos, porque si no se ponen las pilas, no van a tener la bendición de Dios. Y los bendigo, ¿verdad? Ajá. Ah, mire qué felicidades. Claro. Pero vamos a resumirlo en pocas palabras. ¿Me quiere dar a entender usted que ahora bendice a sus hijos? Pues hay que bendecir, ¿o no, hermanos?
Lo mismo los hijos a los padres, no sabe por el WhatsApp cómo mis hijos me bendicen. Ahora más con mi hermano: papá, estamos contigo, te apoyamos, nuestras oraciones están contigo, no te preocupes. Fíjense qué bonito es que haya esa reciprocidad de bendición, ¿no creen? Así tenemos que aprender a hacerlo. No deje de hacerlo, ¿verdad? Si alguno de ustedes, repito, es único en su casa y sus padres no lo son, pues usted bendiga a sus padres, déles bendición. O sea, no esté pensando y diciendo otras cosas, usted hable bendición. Tenemos que aprender estas cosas, pero acuérdese, todo es por la fe. Es decir, lo que yo haga tengo que creerlo. ¿Sí? No haga como mi mamá, ¿verdad? Que decía: mi hijo, el Señor te bendiga y te va a ir bien. Y luego pum, 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 ¿verdad? Te va a ir bien. Y luego ya llegabas a mediodía y resulta que algo había pasado y le platicabas a tu mamá y luego ya la mamá decía: no, mijo, usted sálgase de ahí, y empieza a decirte todo lo contrario. Y digo: a ver, pues ¿cómo está? ¿O me bendices o no me bendices? Nos parecemos como ahí a la historia. Con esto voy a terminar porque se nos ha ido el tiempo. Hay un libro, el libro de Jueces, en el capítulo 17, no lo busques, pero ahí puedes anotarlo. Este es un ejemplo clásico de lo que es no tener la palabra de Dios. Esta es la historia de una familia. A una señora le han robado supuestamente 100 siclos de plata. Y entonces viene con su hijo, y el hijo que se llama Micaía, me caía bien, porque ya no me cayó bien después de que lo leí. Entonces, Micaía, así se llama, viene con su mamá y le dice: mamá, yo te tomé los 100 siclos de plata que tú perdiste, que habías dicho que te los habían robado y que llegaste a maldecir por ellos. Y entonces la mamá, cuando supo que su hijo los había tomado, entonces dice: bendito seas, hijo mío, de Jehová, porque el Señor te bendiga. ¿Se fijan qué incoherencias? ¿Se fijan qué incoherencias? Entonces, que no nos pase eso, mis hermanos. O sea, no podemos por un lado decir unas cosas y por otro lado, como dice Santiago, por un lado agua amarga y por otro lado agua dulce. No, de una fuente debe salir una misma agua. Amén. ¿Aprendieron, hermanos? No se les olvide, son los fundamentos importantes para su vida cristiana. Así que despídase, no se vaya sin despedirse de algún hermano. Dígale: oye, pues qué bendición, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Y nos vemos en la próxima. Cuídense. Mañana les tocan 2 clases más buenas. Muy buenas. Sí, ya, ahorita ya. No, son 2 nada más. Hoy y mañana, jueves y viernes, son 2. Dios les bendiga. Igual, de 9 a 11, mañana temprano.